Porque tú has prometido, mi Dios, bendecir a aquellos, Padre mío, que te obedecen. Aquellos que son fieles, Padre mío, a tu obra, Señor. Aquellos que fielmente, Padre mío, ponen su mano en el arado, su pie en la brecha y dicen, heme aquí, Señor. Haz de mí como a ti bien, mi Dios, te parezca. Guía mis pasos, encamíname por el buen camino y úsame para tu reino. Y eso es, mi Dios, lo que tú deseas de cada uno de nosotros. Por ello, este día, Padre, te pedimos que bendigas, mi Dios, da de antemano lo que este día tu pueblo ha de ofrendar y ha de diezmar. Oh Padre mío, que los que lo administran sean buenos administradores, entendiendo y reconociendo que lo que ellos han recibido para administrar no es de ellos, ni es de los que lo dieron. Es tuyo, Señor. Es tuyo, Padre. Y a ti es a quien hemos de dar cuentas, Padre mío, por la administración de tus bienes, por la administración de las finanzas que tú, mi Dios, provees para el bienestar de tu pueblo, de tu iglesia. Te damos gracias por ello, Señor. Ahora bendícenos y ahora a través de tu palabra glorifícate, oh Padre mío, de una manera única y especial. Y háblanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. El día de hoy, hermanos, antes de comenzar, si nos visitas por primera vez, bienvenidos a nuestro servicio dominical. Se me pasó, perdón. Bienvenidos a aquellos que nos visitan por primera vez. Esperemos que ese día el calor del cuerpo de Cristo aquí en esta iglesia les haga sentir especiales, ¿no? Porque lo son. En las manos del Señor y en los ojos del Señor lo son. Así es de que bienvenidos a nuestro servicio dominical. De igual forma, hermanos, vamos a iniciar en nuestro estudio este día. El tema es el encuentro de Jesús con un leproso. El encuentro de Jesús con el leproso es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Hace algunos años estaba tomando unas clases en el downtown, en el centro de Los Ángeles. Y en el centro de Los Ángeles, como te darás cuenta, hay muchas personas que no tienen hogar. Viven en las calles y en inglés les llaman homeless, ¿verdad? Porque no tienen casa. Y como no tienen casa, entonces ellos ya sea que viven en una esquina o en la acera o viven donde se puedan ellos meter, ¿no? Y saliendo yo de una de mis clases que necesitaba ir a comer algo, entonces un compañero de clase y yo salimos y fuimos a un pequeño restaurante que vendían comida. En el proceso, mientras caminábamos hacia ese lugar, nos salió un homeless, una persona que no tenía casa, ¿no? Entonces, todo andrajoso, sucio, completamente sucio, su pelo que parecía una colmena, ¿no? Una cosa así horrible, y sus manos así todas sucias, todo, o sea, un aspecto que no agradaba, ¿no? Se acercó a nosotros y nos dice: tengo hambre, denme algo para comer, ¿no? Entonces a mi compañero que venía conmigo le miró y le dijo: quítate de aquí, cochino, andrajoso, hazte a un lado. Y me partió el corazón. Me partió el corazón. ¿Por qué me partió el corazón? Porque, digamos, Dios me ha bendecido y me ha dado la bendición de tener casa, ¿no? Donde yo vivir, ¿no? Y tener dinero en mi bolsillo para ir y comprar algo de comer. Pero él no. Entonces aún ahí, a pesar de la respuesta de mi compañero de clase, yo metí la mano al bolsillo y le di algo. Y me dice: ¿para qué le das? ¿No te das cuenta que ahora en cuanto nosotros nos vayamos se va a ir a meter allá a la licor y va a comprar bebida para seguir en su condición que está? Le digo: mira, lo que yo le doy no es cuestión mía, es cuestión de Él. Si Él lo hace, a Dios es a quien le tiene que dar cuentas. Él me está pidiendo, y la palabra de Dios me dice que le dé al que me pide, y por ello le estoy ayudando en ese momento. Y le di, y él fue, se levantó, y incluso en el mismo restaurante donde íbamos nosotros, no le dejaban entrar al restaurante por su condición. Él quería comer algo, pero no le dejaban entrar al restaurante. O sea, él sentía rechazo continuo de toda la sociedad.
Sentía rechazo de los que pasaban por la calle. Sentía rechazo de los que les pedía ayuda. Sentía rechazo donde iba a buscar algo de comer. O sea, continuamente sentía ese rechazo del mundo hacia él por su condición, por la manera en la cual él se encontraba. El día de hoy, hermanos, vamos a encontrar algo muy similar en este pasaje que vamos a leer. Vamos a encontrar la vida de un hombre leproso. Un hombre desahuciado, un hombre que fue sacado de la sociedad. Un hombre que podemos ver por lo que la palabra de Dios nos dice que su condición era muy severa, era muy grave. Un hombre que había estado quizá en esta condición por un lapso de mínimo 10 años o quizá más. Lo que significa que por los últimos 10 años por esos 10 años no había sentido el calor de un ser humano, ni el toque de un ser humano. Pero antes de llegar ahí, hermanos, necesitamos tener una idea de lo que el Señor nos ha estado enseñando a través de este libro de Marcos. Es muy importante, especialmente para aquellos que nos visitan por primera vez, entender el contexto de lo que vamos a estudiar este día. Ver qué es lo que el Señor nos ha enseñado. Estamos en el capítulo 1 del libro de Marcos. Y como te das cuenta, en este capítulo 1 del libro de Marcos llevamos ya 9 mensajes. Este va a ser el 10º y solamente en el primer capítulo del libro de Marcos. Dirás tú, ¿por qué tantos mensajes en un solo capítulo? Porque cuando la palabra de Dios, hermanos, nos habla y nos ministra y el Señor nos quiere enseñar, Él no nos da un mensaje rápido para que entonces vayamos y hagamos sin saber lo que nos dijo que hiciésemos. Él se toma el tiempo para enseñarnos a caminar de una manera recta. En el versículo 1, Jesús, el Hijo de Dios, podemos ver que Marcos comienza su evangelio presentando a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. O sea, comienza presentando a Jesús como el Hijo de Dios, y es importante para ti y para mí entender eso. ¿Por qué? Porque nuestra salvación, nuestro futuro, hermanos, está en ello. En el hecho de saber que Jesús es el Hijo de Dios. En el hecho de saber que no es una invención de hombres, sino que es una realidad divina, algo que Dios hizo posible, algo que Dios envió al mundo para traer al mundo esperanza. Y Marcos comenzó en el capítulo 1 y en el versículo 1 haciendo énfasis específico en el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Es de la misma esencia de Dios. Es el cual estuvo con el Padre, dejó el reino de Dios en el cielo para venir a la tierra, para estar con los hombres y vivir con los hombres y morir por los hombres. Para que cuando tú y yo pongamos nuestra fe en el Hijo de Dios, podamos tener la seguridad de que estamos creyendo en aquel que lo dio todo para que tú y yo pudiésemos ser parte de la familia de Dios. De los versículos 2 al 11, podemos ver cómo Dios confirma quién es Jesús. Y Marcos nos trae 3 poderosas confirmaciones de la identidad de Jesús. Primeramente nos da el testimonio de las Escrituras, donde la palabra de Dios proféticamente a través de el libro de Isaías, también el libro de Joel y Zacarías y diferentes otros libros, como Dios profetizó el evento de la venida del Hijo de Dios. Y lo podemos ver en la vida de Juan el Bautista. También el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de Dios el Padre mismo cuando Jesús desciende al bautismo, o sea, al río Jordán para ser bautizado, y cuando sale de las aguas, al salir de las aguas, Dios desde el cielo dice: este es mi Hijo amado en quien encuentro complacencia. ¿Te das cuenta? Marcos nos enfoca, nos trae específicamente a esos puntos para el hecho de que entendamos la voluntad del Padre, la voluntad de Dios.
y no haya duda en nuestros corazones de que Dios tiene un plan glorioso y maravilloso para la salvación de la humanidad. De igual forma, de los versículos 12 al 13 cubre la tentación en el desierto, donde Jesús fue tentado por 40 días y 40 noches. Y durante esos 40 días y esas 40 noches, Jesús al final de la tentación tuvo hambre. Y fue tentado por el diablo y venció al diablo con la palabra de Dios. Un gran ejemplo para nosotros, iglesia, porque las tentaciones van a venir a nuestra vida. Y la única forma en la cual nosotros vamos a poderlas superar, vamos a poder nosotros vencer y obtener la victoria es a través de la palabra de Dios. Ahora también nos dice Santiago nos dice que nos dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios, dice, resistir al diablo y él que huirá de vosotros. ¿Acaso no es lo que nos dice la palabra? También Jesús dijo a Satanás que se apartase de él. ¿Por qué? Porque la gloria y los reinos, todo lo que había en la tierra, le pertenecían a él, le pertenecían al Hijo de Dios. De los versículos 14 al 20 encontramos el llamado de los discípulos, o sea, donde Jesús llama por nombre específicamente a Andrés, a Pedro, a Juan y a Jacob. Y les dice a ellos, seguidme, porque de hoy en adelante os haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Y los llamó con una misión especial. Los llamó con el propósito de usarlos, hermanos, para avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. El llamado de Jesús para nosotros no es casualidad, es el plan divino de Dios. Y Dios quiere que todos respondamos al llamado que Él tiene en nuestras vidas. De los versículos 21 al 28, miramos la autoridad al enseñar el poder, la autoridad de Jesús al enseñar con poder y gloria. En la sinagoga, mientras Él enseñaba la palabra de Dios, miramos a un hombre endemoniado que comenzaba a dar gritos durante su tiempo de enseñanza. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, que hace automáticamente incomoda a los espíritus inmundos que viven en los hombres. Los incomoda de tal manera que no pueden tolerar, no pueden seguir escuchando la voz del Hijo de Dios, la voz del Padre. ¿Por qué? Porque los identifica por quienes son ellos: ángeles caídos, espíritus inmundos. Y la palabra de Dios lo identificó. Después encontramos a Jesús regresar a la casa de Pedro, y en la casa de Pedro sanó ¿a quién? Sanó a la suegra de Pedro. Después de sanar a la suegra de Pedro, terminando el día de reposo, después de que cayó el sol, entonces le trajeron a él infinidades de enfermos y endemoniados. Y la palabra de Dios nos dice que se pasó ministrando toda la noche. Pero de igual forma, antes de llegar al versículo 39, ¿qué encontramos? Encontramos que Jesús se levantó muy de mañana. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Se fue a dónde? Se fue a un lugar a solas a hablar con su Padre. A un lugar a solas a hablar con su Padre. Hablar y decirle: Padre, gracias, porque te ha placido a ti enviarme a ministrar a este pueblo. Y ahora, oh Señor, envíame ahora para lo que tienes para mí en este nuevo día. Por ello, hermanos, el día de hoy vamos a ¿qué? Vamos a entrar en los capítulos 40 hasta el capítulo 45. Y lo primero que vamos a mirar en estos versículos va a ser, en el primer punto vamos a mirar la condición del leproso. Es lo primero que vamos a mirar en el primer punto, que es la condición del leproso. Y en el en el capítulo 1, versículo 40 de Marcos capítulo 1, versículo 40, nos dice la Escritura: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. Vemos la primera de las 4 cosas que podemos aplicar a nuestra vida hoy. Comencemos observando ¿qué? Comencemos observando la condición de este hombre leproso. Cuando se dan cuenta, el versículo dice que vino ¿a quién?
Vino a Jesús. Vino a Jesús. Ahora recuerda que Jesús y sus discípulos iban caminando por el camino dirigiéndose a la siguiente ciudad. Porque en los versículos anteriores, después de que Pedro encontró a Jesús, estando él a solas hablando con su Padre, o sea, orando, Jesús le dice a él, dice, vámonos. ¿Por qué? Porque tengo que ir a predicar a otras ciudades. Para eso me ha enviado a mí el Padre. Para eso me ha enviado a mí el Padre. Y le dice, vámonos porque tenemos que ir ¿a qué? A enseñar la palabra de Dios. A enseñar la palabra de Dios. Ahora, en el medio de ese trayecto, tal vez a la orilla del camino, y de pronto aparece ¿quién? Aparece un leproso. Y se acerca a él. Se acerca a él. Ahora, esto me encanta, hermanos. ¿Por qué? Porque nos dice algo muy importante. Nos dice algo muy importante. O sea, el leproso sabía que Jesús venía. El leproso sabía que Jesús venía. Y no solo eso, también nos muestra que las noticias acerca de el poder y los milagros que Jesús estaba haciendo se habían dado a conocer por todas las regiones conocidas, por todos los lugares. Ahora, es algo importante. ¿Por qué? Porque este leproso vivía aislado en las montañas, en un lugar donde no tenía roce ni comunicación con nadie, absolutamente con nadie. Estaba obligado a vivir en las afueras, en los montes, lejos de la gente, aislado de la sociedad. Y aún así las noticias acerca de Jesús llegaron a sus oídos. Llegaron a sus oídos. Imagínense la condición de este hombre. Una condición terrible, una condición devastadora. Posiblemente había tenido esta enfermedad, como te comenté hace un momento, por un lapso de aproximadamente 10 años. Un lapso de 10 años. La lepra había hecho estragos en su cuerpo. Había hecho estragos en su cuerpo. Y humanamente hablando no había cura. Humanamente hablando, ese hombre probablemente ya había aceptado que pasaría el resto de su vida con lepra. Estamos hablando de la realidad. Si tú estás viviendo con una condición que no hay cura, eventualmente te resignas a eso. Y dices, bueno, pues así voy a morir. Y de esta enfermedad voy a morir, porque no hay cura. Entonces escucha acerca de Jesús. Escucha acerca de la esperanza. Escucha acerca del poder. Imagínate la emoción. Imagínense lo que debió haber sentido después de tantos años de sufrimiento. Imagínate los pensamientos que tienen que haber cruzado por su mente. Así que no espera que Jesús venga a él. En su desesperación, ¿el qué? Él va a Jesús. Él va a Jesús. Y para nosotros, iglesia, esto es vital, esto es clave. Esto es importante. Porque muchas veces nosotros nos sentimos como que Dios nos ha abandonado por el hecho de que estamos en una condición en la cual no podemos resolver. Pero Dios siempre está ahí. Él nos dice en el libro de Mateo 11:28, venid a mí. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué? Llevad mi yugo porque ligera es mi carga. O sea, Jesús nos invita a ¿qué? A venir a Él. El leproso sabía que Jesús podía hacer algo por él. Él había escuchado de que Jesús estaba sanando enfermos. Él había escuchado de que Jesús había liberado endemoniados. Él sabía que Jesús podía hacer algo por él. Y él no esperó que Jesús viniera a él. Él fue a donde estaba Jesús.
Ahora, más adelante, hermanos, veremos exactamente qué le va a pedir. Pero antes es importante entender qué era la lepra y qué significa vivir con esta enfermedad. Es importante, ¿por qué? Porque leemos acerca de la lepra y en realidad si no sabemos los efectos de la lepra, pues va a ser un pasaje más, ¿no? Una lectura más. Y nos la vamos a pasar de alto. Ahora, ¿qué es la lepra? La palabra lepra viene de un término que literalmente significa escamoso. Doctor René, ¿estoy bien? Doctor Collado. El hermano René es doctor, entonces él me va a apoyar en esta explicación. O sea, la palabra significa escamoso, refiriéndose a la condición de la piel. En el Antiguo Testamento la lepra se menciona muchas veces, pero debemos entender que no siempre se refería a una sola enfermedad. No siempre. Era un término general que se usaba para describir varias enfermedades de la piel. En el tiempo de Moisés no existían microscopios, ¿te das cuenta? No existían microscopios ni la tecnología médica que tenemos el día de hoy. No existían. No podían decir rápidamente, esto es psoriasis, o esto es eczema, o esto es una enfermedad visual de la piel, o tiña, o verruga, o sarampión, o varicela. Todo podía ser clasificado como lepra y era clasificado como lepra, de la manera que lo explicaban. Por ello, tenía que examinarse cuidadosamente. Se le tenía que dar un lapso de tiempo para ver cómo evolucionaba, para ver qué es lo que pasaba con aquellas manchas que solían surgir en la piel. Ahora, hermanos, muchos años después, en el siglo XIX, un investigador llamado Hansen estudió profundamente esta enfermedad y descubrió su verdadera causa. Por eso hoy se le conoce como la enfermedad de Hansen. En inglés es Hansen, pero Hansen en español. El nombre que encontramos en este pasaje, o sea, el hombre que encontramos en este pasaje no tenía una condición temporal, no era algo pasajero. Él tenía lepra verdadera, una enfermedad incurable en ese tiempo. Ahora, los efectos de la lepra verdadera son síntomas que comenzaban con una mancha blanca en la piel, generalmente en la cabeza o en el rostro. Y con el tiempo esas manchas se convertían en llagas abiertas. Progresivamente la enfermedad llevaba a la pérdida de los dedos de las manos, los dedos de los pies, la nariz y las orejas. Eso es lo que causaba la lepra. Ahora, mientras más tiempo una persona tenía la enfermedad, peores eran los efectos visibles. Imagínate mirar a un hombre leproso, sin dedos en las manos. O sea que literalmente la enfermedad les va comiendo poco a poco, les va destruyendo, como sus orejas se han desaparecido, sus narices se ha ido. O sea, lo único que miras en ellos es un hoyo en el rostro. Un hoyo en el rostro. Ahora, Lucas era médico. Y nos dice en Lucas capítulo 5 versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. O sea, Lucas nos dice acá que este hombre estaba lleno de lepra. O sea, la lepra la tenía desde su cabeza hasta sus pies.
hasta sus pies. Todo su cuerpo había sido invadido por esta enfermedad. Ahora, lo que hacía la lepra, lo que hace la lepra diferente a muchas otras enfermedades, es que la lepra, hermanos, la lepra en sí no causa dolor. No causa dolor. ¿Por qué, hermanos? Porque la bacteria ataca los nervios de la piel. Ataca los nervios de la piel, destruyendo el sistema de advertencia del cuerpo. Las personas perdían la capacidad de sentir dolor. No sentían absolutamente nada. O sea, no sentían la pérdida de sus manos, no sentían la pérdida de su nariz, no sentían la pérdida de sus oídos, no sentían o no sienten. Bueno, no, al día de hoy creo que ya no hay lepra, ¿verdad? Doctor Collado, ¿hay lepra el día de hoy? Sí, bueno, todavía hay lepra, ¿no? En algunos lugares. Lugares tercer mundialistas, ¿no? Donde no ha llegado la ciencia a la manera que la tenemos nosotros aquí en los Estados Unidos. Entonces, entendiendo eso, hermanos, y sabiendo que esta enfermedad, aunque te iba matando, no sentías absolutamente nada. No sentías dolor alguno en tu cuerpo. Nada. Y era algo increíble, ¿no? Por ello es que la lepra, según la ley de Moisés, la lepra era contagiosa. Era contagiosa. Y podía transmitirse por el contacto físico, por tocar la ropa del leproso e incluso, en algunos casos, por la respiración cercana del leproso. O sea, podía él respirarte cerca y tú contraer esa enfermedad. Por eso la ley de Moisés nos dice lo siguiente en Levítico capítulo 13, versículo 45. Y dice, y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados. O sea, vestidos rasgados, abiertos. Rasgados y su cabeza descubierta. Y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Y todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Será su morada. O sea, estas personas, ¿ok? Que tenían lepra, tenían que rasgar sus ropas. Después de rasgar sus ropas, no se podían peinar, tenían que dejar su pelo así para que la gente pudiese mirar que estaba enfermo. Y tenía que ponerse un nasobuco, o sea, tenía que ponerse una máscara. Y con esa máscara puesta, entonces tenía que gritar, si miraba a alguien venir a él, tenía que gritar, inmundo, inmundo. Y la gente al escuchar la exclamación o las palabras del leproso, se apartaban del camino y le daban la vuelta. Ahora, hermanos, ¿cuál era el impacto total de la lepra? La lepra no solo afectaba físicamente, sino también afectaba religiosamente. El leproso era considerado ceremonialmente impuro, o sea, no podía venir a la casa de Dios. No podía ir al templo, no podía entrar en la sinagoga. Justo cuando más necesitaba de Dios, se le prohibía acercarse a Dios. Socialmente también le afectaba. ¿Por qué? Porque era expulsado de la comunidad y era forzado a vivir solo. Familiarmente, su estado de casado, o sea, si tenía hijos, tenía esposa, hermanos, hermanas, papá, mamá, tenía que apartarse de todos ellos. Tenía que salir de su familia, tenía que dejar su familia a razón de su enfermedad. Pero no solamente afectaba religiosamente, socialmente, familiarmente, sino que también afectaba emocionalmente.
Debía rasgar sus ropas y debía de declararse delante de todos inmundo. ¿Te imaginas lo que eso causaba en la mente de esas personas? Tener que decirle a todo el mundo que estoy enfermo. Cuando a nosotros no nos gusta que la gente se entere ni que tenemos un catarro. Porque si yo les digo a ustedes tengo catarro, ustedes me van a decir, apártate de mí, Satanás, apártate de mí, ¿no? No quieren ni no te me quieren ni arrimar. Porque tengo un catarro. Ahora imagínate que estemos todos leprosos. Sería un impacto emocional increíble. Ahora, el leproso no solamente tenía que estar apartado, sino que tenía que estar fuera de la sociedad, completamente. Y en todo el Antiguo Testamento, hermanos, solo hay 2 casos registrados de personas que fueron sanadas de lepra. En todo el Antiguo Testamento solamente encontramos 2 casos de millones de leprosos que fueron sanados de la lepra. El primero lo encontramos en 2 de Reyes, capítulo 5, de los versículos 1 al 14, y nos habla acerca de ¿quién? De Naamán, el cual vino ¿a quién? Vino a Eliseo y le dijo Eliseo a él que fuese y se zambullese en el río Jordán 7 veces. ¿Y qué le dijo Naamán a Eliseo? Tú estás loco. Si los ríos de Asiria están mucho mejores, ¿cómo yo me voy a zambullir en un río cenagoso? Pero finalmente se dio y fue y se zambulló y quedó completamente sanado. De igual encontramos a la hermana de Moisés, a Miriam. ¿Por qué? Porque Miriam se rebeló en contra de Moisés. Y se puso y habló mal acerca de Moisés y le dijo a que Dios solamente habla a través de ti, si lo hace también a través de nosotros. Y Dios la hirió con lepra. Nos dice la palabra de Dios que quedó blanquita de arriba abajo. Blanca de lepra de arriba abajo. Pero Dios tuvo misericordia de ella. O sea, Moisés le dijo, Señor, perdónala. Y Dios dijo, ok, la voy a perdonar. Pero tiene que quedarse fuera del campamento por un lapso de tiempo para que no vuelva a abrir su boca indebidamente. Y Dios la sanó. Millones de personas, miles de ellas en los días de hoy, hermanos, los días anteriores y aún en el día de hoy, como nos dice el doctor Collado, todavía tienen esa enfermedad. Por ello es que podemos ver la necesidad tan grande que este hombre tenía de venir a Jesús. Por ello la Escritura nos dice que vino ¿a quién? Vino a Él, vino a Jesús. Porque en Jesús es donde Él podía encontrar esperanza, donde Él podía encontrar la cura, donde Él podía encontrar lo que Él necesitaba en ese momento. Lo que nos lleva al segundo punto. El segundo punto es el clamor del leproso, que es el versículo 1, parte B. Y en el versículo 1, parte B, dice, vino a él un leproso rogándole. ¿Escuchas? Rogándole. Hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Si quieres, le dice, puedes limpiarme. Ahora el versículo dice que él vino a Jesús y le rogó. La palabra rogar significa suplicar, implorar, clamar compasión, y describe a alguien que está en un estado desesperado. El texto nos dice, hermanos, que se arrodilló y le dijo, si quieres, date cuenta, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, esto es poderoso. Miren lo que hace este leproso. Él viene a Jesús, ¿no? Cae
a sus pies. Literalmente se postra delante de Él. Se postra delante de Él. La idea del lenguaje original es adoración. Adoración. Viene reconociendo quién es Jesús. Reconociendo quién es Jesús. O sea, el acto que estamos viendo acá no es un acto común y corriente. ¿Te das cuenta? O sea, no es un acto común y corriente. Podemos ver que este hombre está en una condición crítica, en una condición física que literalmente lo lleva a la muerte y eventualmente va a morir de esa enfermedad, al menos que Dios haga algo, intervenga a su favor. Vino a Jesús y estando delante de Jesús, Él cae de rodillas delante de Jesús, adorando a Jesús, adorándole. Y le hace la pregunta: si quieres, puedes limpiarme. Ahora me encanta, hermanos, esto, porque muchos de nosotros crecimos en religiones que nos enseñaron que hay que orar con palabras largas, con frases específicas, con cierto tono especial, como si Dios solo respondiera a oraciones complicadas. La oración de este hombre fueron 4 palabras. 4 palabras. Simplemente le dice: si quieres, puedes limpiarme. No más. No más. Es directo al grano, al clavo. No la adornó con muchas palabras, simplemente le dijo: tengo una necesidad. Estoy enfermo de lepra y necesito que me toques. Lo único. Necesito que me toques. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que Dios es un Dios que no se impresiona con esas oraciones largas y elongadas? Y que muchas veces pensamos que entre más oremos, más le agradamos a Dios. Dios solamente quiere un corazón contrito y humillado. Un corazón sincero. No tenemos que orar en lenguaje antiguo. Simplemente venir con un corazón sincero y decir: Señor, necesito ayuda. Necesito ayuda. Eso fue exactamente lo que hizo este hombre. Clamó a Jesús rompiendo las reglas humanas. Clamó a Jesús rompiendo todas las reglas humanas. Ahora recuerden que no solo existía la ley de Moisés, que le prohibía a este hombre acercarse a Jesús, sino que también existían las reglas de los rabinos judíos. Las reglas de los rabinos judíos. Las reglas de los rabinos judíos, hermanos, eran que si el viento estaba soplando en dirección hacia ellos y el leproso estaba en el lado donde el viento estaba soplando, el leproso se tenía que mantener 150 pies, o sea, 45 metros de distancia de ellos. 45 metros. Y si el viento estaba soplando en la dirección opuesta, el leproso solamente se podía acercar a ellos o a cualquier otra persona un mínimo de 6 pies, o sea, 2 metros. 2 metros. Esas eran las leyes rabinas. Esas eran las leyes establecidas por los hombres. Eso era lo que el hombre demandaba del hombre, no lo que Dios demandaba del hombre. Esa regla, hermanos, era impuesta a toda la sociedad. Pero fíjense en el leproso. No observó ninguna de esas reglas. ¿Por qué? Porque necesitaba ayuda. Necesitaba ayuda. No le importó lo que pensaran los rabinos, no le importaron las reglas humanas. Él corrió hacia Jesús, cayó a sus pies y le rogó y le suplicó y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Simple y sencillamente: te necesito de ti.
Y muchas veces es lo único que Dios necesita de nosotros. Que le digamos nuestra necesidad. Es lo único. Aquí vemos su fe. Él no duda del poder de Jesús. ¿Te das cuenta? Él no duda del poder de Jesús, sino que con convicción le dice a Jesús, tú puedes. Tú puedes. Ahora, esto para mí es parecido a nosotros. ¿Acaso no? Si les pregunto, ¿creen que Dios tiene el poder para sanarlos cuando están enfermos? ¿Qué me responderían? Que sí, ¿no? Ahora, todos diríamos sí. Pero si les pregunto, ¿crees que Dios lo hará cuando oras? ¿Crees que Dios lo hará cuando oras? ¿Crees que lo hará cuando tú le dices que lo haga? Ahí es donde muchos dudan. ¿Por qué? Porque le pedimos a Dios, Señor, si tú quieres, recuerda la palabra si tú quieres. Le estás diciendo, si es tu voluntad, tú puedes ayudarme. Pero muchas veces no es su voluntad ayudarte en el momento. Muchas veces Él tiene un plan aún mejor todavía. Porque el oro no se refina sino en el fuego, ¿te das cuenta? El oro no se refina sino en el fuego. Y para que el oro pueda soltar todas esas imperfecciones que hay en él, tiene que ser pasado por el fuego una y otra vez hasta que finalmente toda la escoria sea sacada y echada fuera. Y entonces Él que está trabajando el oro pueda mirar su rostro en el oro y pueda decir, ahora sí me puedo mirar en Jesús. Porque mi fe y mi esperanza está en el Señor. Este hombre había oído de los milagros de Jesús. Sabía que Jesús tenía el poder. Lo que no sabía era si Jesús estaría dispuesto a sanarlo. ¿Te entiendes? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Es muy importante para mí que entiendas lo que te estoy diciendo, porque muchas veces demandamos de Dios y esperamos de Dios que Dios escuche nuestras oraciones y nos atienda al momento. Y si no nos atiende, Dios nos ha desamparado, Dios nos ha dejado, Dios ya no me ama, Dios ya no me quiere, Dios me abandonó. Y le echamos toda la bronca a Dios, ¿no? Pero entiende, este hombre sabía que Jesús tenía el poder. Nosotros sabemos que Dios tiene el poder para sanarnos. Pero lo que no sabemos es si lo va a hacer o no lo va a hacer. Si lo va a hacer o no lo va a hacer. Por ello le dice si quieres. O sea, no le exige. No presume. Solo confía. Solo confía. ¿Confía en quién? Confía en Jesús. Y esas son las oraciones que Dios escucha, iglesia. Las oraciones que no exigen. Las oraciones que no demandan. Las oraciones que no ordenan a Dios qué hacer. Sino las oraciones que ponen su fe total y su confianza absoluta en la perfecta voluntad de Dios. Jesús nos dice en Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es lo que nos dice Jesús. Hasta ahora, dice, no has pedido nada en mi nombre. Pero nos invita. ¿A qué nos invita? Nos invita a pedir. Nos dice a nosotros, pedid, dice, y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Eso fue exactamente lo que hizo este hombre. Corrió a Jesús en su desesperación creyendo que Jesús podía sanarlo. Jesús podía hacer un milagro en su vida. Y esperando que lo hiciera, entonces fue y se arrodilló delante del Señor. Lo que nos lleva al tercer punto. El tercer punto es la sanidad del leproso.
en el versículo 41 al 42. La sanidad del leproso. Nos dice en el versículo 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Quiero, dice Jesús, deseo limpiarte, deseo sanarte. Deseo sanarte. El versículo 41 nos dice que Jesús fue movido ¿a qué? Fue movido a misericordia. En el griego esta expresión significa lleno de compasión. Jesús fue lleno de compasión. Jesús lleno de compasión, extendió su mano, date cuenta, extendió su mano y tocó al leproso. Tocó al leproso. Ahora entiende algo. Este hombre había sido aislado, había sido sacado de la sociedad. Estamos hablando por la condición descrita en las Sagradas Escrituras que mínimo había estado en esa condición por un lapso de 10 años. Por 10 años nunca había sentido el toque, el calor de un ser humano. Por 10 años. No había sentido el calor de su esposa, no había sentido el calor de sus hijos, no había sentido el calor de su madre, el calor de su padre, el calor de sus nietos. No había sentido nada por 10 años. Y cuando Jesús pone su mano sobre este hombre, solamente me puedo imaginar lo que él sintió en su corazón. Lo que él sintió en su corazón. Por ello, hermanos, cómo me hubiera gustado que Marcos nos hubiera dicho cuál fue la expresión del rostro de Jesús en ese momento. ¿Cuál fue el rostro de Jesús en ese momento? Cuando extendió su mano y o simplemente. Ahora, me ha tocado orar a mí muchas veces por muchas personas enfermas. Muchas personas enfermas. Y cada vez que uno va a orar por una persona enferma, tú corres el riesgo de contraer la enfermedad de la persona por la cual tú estás orando. Los médicos literalmente están expuestos a muchas enfermedades. Todo el día trabajan con enfermos, ¿no? Eso es su trabajo. Por ello es que siempre tienen una máscara, un nasabuco. Siempre tienen guantes, siempre están protegidos y cuando terminan de ahí se sacan toda la ropa y se cambian con ropa fresca, ¿no? Porque no quieren llevar la bacteria o la enfermedad en sus vestiduras, ¿no? Bueno, muchas veces he orado por muchos y muchas veces me he enfermado por orar por ellos, ¿no? Oro y a los 3-4 días ya estoy yo enfermo, ¿no? Pero es parte del proceso, ¿no? Es parte de la obra de Dios. Pero cuando tú estés enfermo, a mí no me va a dar pena que me saludes, ni me va a dar pena que me des un abrazo. Y muchas veces a un enfermo a mí me gusta estar en la casa de Dios, estar en la iglesia. Y a veces porque yo sé que muchos de ustedes no les gustan los enfermos, trato de estarme en la parte de atrás. Porque no quiero que después me digan que se enfermaron por causa mía. Pero cuando uno está enfermo necesita uno mucho que lo ayude, ¿no? Una sopita y cosas así. Bueno, es una idea. Pero anyways, estamos viendo acá la mano de Jesús trabajando en la vida de este hombre. Por eso le dice a él, quiero sanarte. Quiero poner mi mano en ti y sobre ti. Por ello, este texto, hermanos, de verdad que nos habla y nos recuerda acerca de la necesidad de imitar a Jesús en su misericordia, mirar la necesidad de los demás
y no pasarlos por alto. No ignorar el hecho de que te necesitan, nos necesitan. No ignorar el hecho de que Dios nos ha dado el privilegio y la bendición de poder llegar a ellos, tocarles a ellos, ayudarles a ellos, extenderle la mano a ellos. No rechazarlos, no tener miedo, sino amor por las personas que necesitan de nosotros. De la misma manera que Jesús lo ha hecho aquí en esta porción de la Escritura. Ahora vamos al cuarto punto porque se nos acaba el tiempo, ¿no? En el cuarto punto encontramos la condición del leproso, de los versículos 43 a el versículo 45. Pero antes de llegar ahí, hermanos, me pasé el 42. Perdón. Y no quiero dejarlo sin ese versículo, porque entonces les estoy dando un mensaje incompleto. En el versículo 42 nos dice, así que él hubo hablado, y al instante, escucha, y al instante la lepra se fue de aquel y quedó completamente limpio. O sea, después de que Jesús puso su mano sobre de este hombre, y al poner su mano sobre de él, y después de hablarle a él, quiero ser limpio, inmediatamente el hombre quedó completamente sano. Completamente sano. Vamos a creer el hecho de que si este hombre no tenía dedos, si no tenía nariz, si no tenía orejas, la palabra de Dios nos dice que quedó limpio, o sea, quedó completamente sano. Sano, completamente. Ahora veamos lo que nos dicen los versículos siguientes, que es el cuarto punto, que es la comisión del leproso, de los versículos 43 al 45. Nos dice el versículo 43, entonces le encargó rigurosamente, dice, y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas nada, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Pero ido él, que dice, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos. Y venían a él de todas partes, de todas partes. Ahora mira lo que nos dice la Escritura. En el versículo 43, Jesús le encarga a este hombre de una manera rigurosa que no le haga saber a nadie el milagro que él había recibido. Dirás tú, sería injusto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que el mundo sepa lo que Jesús ha hecho en mi vida. O sea, mi testimonio va a ser la base a través de la cual yo voy a poder llegar a otra persona y le voy a poder predicar el evangelio, ¿no? Dirías tú. Y lo pudiésemos mirar de esa manera. Pero tienes que entender algo acá que es muy importante. Jesús no vino a la tierra, escucha, no vino a la tierra a hacer milagros, maravillas y prodigios. Jesús vino a la tierra a enseñar la palabra de Dios. Por ello, lo importante de él era era poder llegar a las personas para enseñarles a ellos la palabra de Dios. Pero nosotros, los seres humanos, nos encanta el argüende, ¿no? Nos encantan los milagros, nos encantan las señales, nos encantan los prodigios. Y si nos dicen, aquí apareció alguien, allá vamos corriendo. Si nos dicen, acá hay algo, allá vamos corriendo, ¿no? Y eso es lo que buscamos. No buscamos la palabra de Dios, buscamos las señales. Buscamos las señales. Y Jesús le dijo a él que no le dijese nada a nadie, porque el momento que la gente se enterase de eso, la gente iba a ir corriendo a donde estaba Jesús para ver qué milagro, qué maravilla o qué prodigio iba a hacer. Ya no a escuchar la palabra de Dios, sino a ver qué iba a hacer. Por ello es que Jesús le encargó a este hombre que no fuese a enseñar o a decir nada, sino le dice, ve y muéstrate al sacerdote.
Ve y muéstrate al sacerdote. ¿Cómo no lo dice los capítulos de Levíticos, capítulo 13, versículo 14? Si una persona era sanada de lepra, o sea, algo que comúnmente no ocurría casi nunca. Si una persona era sanada de lepra, entonces tenía que ir al sacerdote. El sacerdote tenía que examinarlo, ¿ok? Examinarlo de pies, desde la cabeza hasta los pies. Y una vez que confirmase que las manchas blancas en la piel se habían ido, entonces lo podían declarar limpio. Declarar limpio. Y tenía que ofrecer un ¿qué? Tenía que ofrecer un sacrificio de gratitud. Por ello, hermanos, era muy importante esto. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a él: anda y ve y preséntate a ellos para testimonio. ¿Para testimonio de qué? Testimonio de que Dios, en su infinita misericordia, ha venido a ellos. ¿Para qué? Para hacer algo glorioso y maravilloso. Más adelante, cuando Jesús, hermanos, se declara abiertamente como el Mesías, el testimonio de los sacerdotes serviría como prueba de ¿qué? Como prueba de que el único que podía limpiar a un leproso, el único que podía sanar a un enfermo, el único que podía liberar a un endemoniado, ¿era quién? Era Dios, en el Hijo, en Jesús. O sea, al final del día, aquellos hombres religiosos, los cuales guiaban al pueblo, no tendrían excusa para decir que Jesús era el Hijo de Dios, porque los milagros hechos por Jesús declaraban que Él era el Hijo de Dios. Por ello, en el versículo 45 encontramos que la desobediencia de este hombre. Y lo que eso causó en la vida, o sea, en el ministerio de Jesús, fue el hecho de que ya no pudo seguir ministrando como Él quería ministrar. O sea, ya no pudo entrar de ciudad en ciudad predicando la palabra de Dios. Porque ya la gente no venía a Jesús por la palabra, venían a Jesús por los milagros, las maravillas y las señales. En conclusión, este pasaje nos muestra, hermanos, que nos muestra la condición desesperante del leproso, su fe sencilla y la compasión profunda de Jesús. La compasión profunda de Jesús. También nos muestra la importancia de la obediencia después de recibir la bendición. Si Dios, hermanos, nos da a nosotros un mandamiento, Dios nos da ese mandamiento no para que lo desobedezcamos, sino para que lo hagamos, lo obedezcamos. Y tenemos que hacerlo porque así le agrada al Señor. Amén. Y gloria a Dios. Después de 10 mensajes, terminamos el capítulo 1. Así es de que Dios mediante, el siguiente domingo yo voy a estar en Cuba, pero mis hermanos aquí van a estar en la iglesia. Mi hermano Francisco va a estar compartiendo la palabra y él va a dar un mensaje a ustedes conforme a lo que el Señor ha puesto en su corazón. Por ello, hermanos, oren mucho por nosotros, los que vamos a estar viajando a Cuba. Hay mucha incertidumbre, hay muchos rumores, hay muchas cosas que se hablan, se dicen, pero acuérdate que el enemigo usa todo esto para meter temor en el corazón de sus hijos. Nosotros no creemos sino en un Dios poderoso que nos puede usar a la manera que nos quiera usar. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Si por favor puedes cerrar tu Biblia y no me la cierres mientras estoy orando. Y le voy a pedir a los hermanos que van a orar, si por favor pueden pasar al frente y ponerse en sus posiciones para orar. Así después de que yo termine el servicio, ya están listos para poder orar. Padre, gracias te damos por este tiempo tan glorioso y tan maravilloso que nos has regalado este día en tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que palabra que es bendita, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, Señor, haya hecho algo glorioso y maravilloso en nuestro corazón, sabiendo, oh Jesús, que tú tienes misericordia y compasión por todo aquel que se acerca a ti, oh Padre mío, y genuinamente, Padre mío, pide de tu ayuda, Señor.
Pide de tu ayuda, Señor, porque tú no miras nuestra condición exterior, miras, mi Dios, nuestra necesidad y deseas suplir nuestra necesidad. Por ello este día, mi Dios, si aquí en la iglesia hay alguno o alguna persona o varias personas que necesiten de ti, Padre mío, oh Señor, sé tú este día obrando en sus vidas, tocando sus corazones y trayendo a ellos lo que ellos necesitan de ti este día. Gracias, Padre, te amamos y te bendecimos y te glorificamos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.